Bien, nuestro estudio de hoy es sobre la simplicidad de Dios, pero cuando nosotros empezamos a hablar todo esto de la teología propia, de los atributos de Dios o perfecciones, por lo general nos enfocamos en aquellos atributos que Él nos comunica a las criaturas de forma, de alguna manera perceptible. Me refiero a algunos como la bondad de Dios, la benignidad de Dios, el amor de Dios, su gracia, su justicia, su misericordia, la santidad. Y eso solo por mencionar algunos de nuestro estudio. Sin embargo, otros atributos escapan de los sentidos, aún de aquellos que hemos sido redimidos porque aunque están en las escrituras, porque Dios se da a conocer en las escrituras, y por ello sabemos que son descripciones de la perfección de Dios, el hecho es que es una luz que supera muchas veces nuestra propia mente, nuestro propio alcance. Entonces, tendríamos que decir que dentro de estos atributos que por lo general definimos como atributos de la naturaleza interna de Dios o atributos incomunicables, se encuentran aquello que Dios no transmite a las criaturas. Me refiero como la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, pero también podríamos hablar de la eternidad de Dios. Podríamos hablar de la aceidad de Dios, o de la inmutabilidad de Dios, de su infinitud, los cuales casi nunca se mencionan en la exposición cuando se habla de los atributos de Dios. Tal vez esto se deba a que casi siempre estamos más interesados en aquellos atributos que podemos de alguna manera eh, percibir cuando estamos cerca o cuando recibimos la salvación en Cristo. Ya nos hemos referido al amor, la gracia, la misericordia, pero casi nunca nos detenemos a pensar en la importancia de estudiar estos atributos incomunicables de Dios. Y entre ellos está la simplicidad de Dios, porque es de vital importancia para la fe cristiana. Leía recientemente en un artículo del doctor Craig Carter, replicado por Héctor Bustamante, el mexicano, de que sin teísmo clásico no hay, no hay reforma y no hay evangelio. Y eso es totalmente cierto, porque para nosotros creer en la salvación, tenemos que creer que hay un decreto eterno de salvación. Y no solo que hay un decreto eterno de salvación, sino que ese decreto es inmutable. Y no es inmutable porque sí, sino porque es inmutable porque el Dios al cual servimos es un Dios inmutable. Entonces, hablar de la simplicidad también. La simplicidad divina es un concepto que para nosotros es difícil, muchas veces es complejo y realmente no entendemos muchas veces cómo, cómo poder abordarlo, porque hay tantas cosas que vienen hasta nuestra mente. Y para comprender de manera adecuada la simplicidad, aunque no intensiva, vamos a recurrir a la lectura de una serie de versículos que van a servir como base para nuestra exposición de hoy, nuestra clase de hoy. Bien, por favor, acompáñenme en Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Va a ser el primero. Para los que apuntan, voy a ir leyendo
con el fin de que ustedes apunten y luego van corroborando la base bíblica. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, del 1 al 3. Otro texto, Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Otro más, Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Salmos 34:8, gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y un último versículo, Primera a los Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Bueno, me sorprende que en la actualidad el cientificismo es la creencia que la ciencia tiene todas las respuestas. El cientificismo crea que de un átomo básico y de alguna manera, entre comillas, simple, como el hidrógeno, se crearon todos los demás elementos existentes en el universo, incluso aquellos que se encuentran al otro lado de la complejidad material. Esto me parece una especie de pensamiento alquimista más que un ejercicio científico serio. Sin embargo, aunque algunos pueden creer eso, al mismo tiempo luchan en contra de la realidad de que Dios es el único ser no compuesto. Y él es el creador de todas las cosas, como aparece en el Evangelio de San Juan en sus 3 primeros versículos. Él es el creador de todo. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada fue creado. Es decir, no puedo creer eso, pero sí puedo creer, dice el cientificista, no científico, dice, pero sí puedo creer que de un átomo primitivo salieron todas las cosas. ¿Cómo puede ocurrir esto? Bien, esa es la lucha que tiene el hombre de hoy. Es una lucha en busca de sentido. Entonces, para estudiar de forma adecuada la simplicidad divina, hemos comenzado por donde es lógico y conveniente hacerlo, es decir, haciendo un breve pero firme enunciado de la base bíblica que soporta la doctrina y que permite de muchas maneras una aproximación desde la revelación a esa perfección. Y es con base en la revelación, en la Biblia, que en nuestra primera parte del estudio vamos a definir la doctrina. En segundo lugar, intentaremos ver de forma breve la historicidad de esta doctrina y parte de su desarrollo, en donde observaremos principalmente la explicación que Tomás de Aquino hace en la Suma Teológica, pues sin lugar a dudas este maestro medieval escolástico fue uno de los mejores defensores de los atributos de Dios. Yo entiendo que puede haber alguna resistencia al tomismo. Eh, Se ha acusado de muchas cosas a Tomás, de incluso uno de mis autores favoritos, Francis Schaeffer, acusa a Tomás de haber sido el encargado de precipitar en una catástrofe terrible el pensamiento sobre lo supernatural
hacia lo natural, como haber roto esa línea que no es delgada, es una línea clara que divide el Dios trascendente de su creación. Pero a pesar de que pueden haber algún tipo de resistencia sobre la teología de Tomás, recordemos que es una teología valorada por reformadores. El mismo Lutero, aunque rechaza el pensamiento aristotélico, va a tomar mucho del modelo de Tomás, el modelo escolástico. Calvino, sin lugar a duda, va a tomar parte de ese modelo escolástico y lo va a llevar a sus escritos, y de ahí en adelante incluso vamos a encontrar usando ese método escolástico, incluso de Tomás. Y en nuestro tiempo, en el siglo pasado y la primera década y media de este siglo, quien tal vez fuera el teólogo más importante de ese momento, Arcis Prol, va a alinear a Tomás de Aquino dentro de los teólogos que él denomina agustinianos, y recordemos que dentro de esos teólogos van a entrar Agustín, Tomás, pero también va a meter a Lutero, a Calvino, a Zwinglio y a puritanos como Owen y otros. Entonces, es importante que no tengamos tanta prevención de Tomás, excepto en lo que implica o en lo que debamos tener algún tipo de presunción. Entiendo también que hay alguna dificultad mm, para comprender a Tomás cuando a veces no se tiene un conocimiento mínimo de filosofía o de dogmática medieval, pero creo que estamos aquí para tratar de poner esto en un lenguaje que se comprenda. Creo que esa es nuestra labor. Para eso nos llamó el Señor, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude. Entonces voy a tratar de ir con calma. Pero hay un tercer aspecto también que creo que debemos considerar, que son las objeciones que algunos tienen contra el atributo divino de la simplicidad. Y vamos a ver las respuestas que se dan a estos objetores que se levantan contra la idea de Tomás. Bien, vayamos entonces al primero de los aspectos a tratar, la definición y base bíblica que explica la simplicidad divina. Bueno, una definición ampliada de simplicidad divina. La simplicidad de Dios, también conocida como la unidad de Dios, es definida de la siguiente forma por el doctor Wayne Grudem. Dios no está dividido en partes. Sin embargo, vemos diferentes atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes. Cuando la Biblia habla de los atributos de Dios, nunca señala un atributo de Dios como más importante que el resto. Se da por sentado que todo atributo es completamente cierto en cuanto a Dios, y es cierto en cuanto a todo el carácter de Dios. Por ejemplo, Juan puede decir que Dios es luz, primera de Juan 1:5, y apenas un poco más adelante dice que Dios es amor, primera de Juan 4:8. No hay sugerencia de parte alguna, de parte de Dios, que sea una parte luz y una parte amor, ni de que Dios sea en parte luz y en parte amor. Tampoco debemos pensar que Dios es más luz que amor, ni más amor que luz. Más bien es Dios mismo que es luz y Dios mismo que es amor a la vez. Todo el ser de Dios incluye todos sus atributos, es por entero amor, por entero misericordioso, por entero justo y así por el estilo. Todo atributo de Dios que hallamos en la Biblia es cierto de todo el ser de Dios, y por consiguiente podemos decir que todo atributo de Dios también califica a todo otro atributo. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos ver que Dios es amor y que también es
justo y fuego consumidor. Y usted ve a lo largo de toda la historia que eso se cumple. Dios ama profundamente a su pueblo, pero al mismo tiempo destruye a los enemigos de su pueblo. Entonces, Dios es amor y es justicia, es amor y es fuego consumidor. Lo que no puede ser Dios es al mismo tiempo amar y odiar a alguien. Eso violaría el principio de la no contradicción. Dios no puede amar o odiar. Cuando Dios ama, ama eternamente. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia, dice la palabra de Dios. Pero Dios no le podía decir a Israel como, con amor eterno te he amado, por lo tanto te odio. No, eso suena más a canciones de despecho, como una canción de Baglioni que se llama, creo que es Faccia Pulita, que dice algo así como, eh, yo te odio, te odio, te odio, pero y dice, y porque eres tan hermosa, te amo y te amo y te amo. Entonces, tú dices, ven acá, o la odias o la amas, pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Digamos que las contradicciones son propias de la criatura, pero en Dios no hay contradicciones. Ahora, probemos eso en la Biblia. ¿Qué sabemos del amor de Dios? Dios dice al pueblo rebelde, bueno, lo que les acabo de decir, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, la presencia del amor eterno de Dios al lado del juicio, pero el objeto del amor no es el objeto del juicio. Ay, ¿por qué castigó a Israel? Lo ha dicho, disciplina no es la condenación, es para que el pueblo se vuelva a él y se van a producir resultados totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo llegamos a esta conclusión desde la Biblia? Antes de continuar en esta parte es necesario comprender que la forma más segura y verdadera, como podemos conocer los atributos del Señor, es a través de la Biblia, puesto que el punto de partida va a ser la revelación que el mismo Dios ha dado sobre su persona. Esto no significa que durante la historia de la humanidad y la historia de la teología no haya quienes intentaron conocer a Dios por el uso simple de la evidencia natural y el conocimiento adquirido por los sentidos y el pensamiento reflexivo. Pero yo le aseguro que con nuestra condición pecaminosa, a pesar de que ahí está la revelación natural de Dios, no podríamos siquiera pensar en un Dios simple, porque la naturaleza no va a poder dar testimonio a nuestro ser de este atributo. Ahora, Berkos describe algunas de las formas como el hombre intenta conocer a Dios y más aún definir los atributos de Dios para llegar a conclusiones verdaderas. Voy a leer la cita en forma extensa. En su intento de construir un sistema de teología natural, los escolásticos afirmaban tres maneras para determinar los atributos de Dios a las que dieron la designación siguiente. Primero, la vía causalitatis. Segundo, la vía negationis. Y tercero, la vía eminentiae. Por la primera, la vía causalitatis, se entiende la senda de la causalidad, puede ser traducida así del latín. Nos levantamos desde los efectos que vemos en el mundo que nos rodea, hasta la idea de la primera causa, desde la contemplación de la creación hasta la idea de un todopoderoso creador y desde la observación del gobierno moral del mundo hasta la idea de un poderoso y sabio gobernante. Como muchos se habrán dado cuenta, habrán notado que aquí aparecen en esta primera vía algunos de los primeros argumentos que se usan para probar la existencia de Dios, ¿verdad? Es decir, de la existencia de una causa incausada, lo que hablamos en la conferencia, o del motor inmóvil que crea todas las cosas, o la necesidad del ser supremo. Bueno, en la segunda, la senda de la negación o de la vía negationis, removemos de nuestra idea de Dios
todas las imperfecciones que vemos en sus criaturas como inconsistente con la idea de un ser perfecto y le ascribimos todas las opuestas perfecciones. Apoyándonos en este principio, hablamos de Dios como independiente, infinito, incorpóreo, inmenso, inmortal e incomprensible. Y finalmente, por la tercera, la senda de la eminencia, ascribimos a Dios en el más eminente grado las relativas perfecciones que descubrimos en el hombre, según el principio de lo que existe. Es un efecto que preexiste en su causa y todavía más en el absoluto sentido de la palabra, en Dios como el ser más perfecto. Cierro con este último párrafo. Este método puede apelar a algunos porque procede de lo conocido a lo desconocido, pero no es el método adecuado para la teología dogmática. Tiene su punto de partida en el hombre y formula sus conclusiones partiendo de lo que se encuentra en el hombre para llegar a lo que se encuentra en Dios. Y hasta donde lo hace así, resulta el hombre la medida de Dios. Ciertamente, este no es el procedimiento del método teológico. Además, basa su conocimiento de Dios en conclusiones humanas más bien que en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra divina, y con todo, esta es la única fuente adecuada del conocimiento de Dios. Aunque aquel método pudiera sugerirse en una así llamada teología natural, no se adapta a una teología fundada en la revelación. Fin de la cita. Entonces, aunque esta metodología pueda parecer lógica, en realidad su base epistemológica o de conocimiento es una base pobre, porque ¿dónde inicia esta reflexión humanista? La cual está manchada por el pecado, inicia en el hombre, en nuestra razón manchada, y entonces las conclusiones que se pueden sacar a posteriori, partiendo de estas presuposiciones, van a ser conclusiones que no son correctas, porque no consideran lo que Dios habla sobre él mismo. Pero entiendo que los creyentes también tenemos la limitación moral y espiritual del pecado, pero no es el mismo tipo de limitante que tiene el no cristiano para entender a Dios y sus perfecciones, porque hay una gran diferencia, y es que todo hijo de Dios va a tener como punto de partida de su estudio del ser de Dios, y en este caso de la simplicidad, el punto de partida va a ser la Biblia, la revelación. Si quiero conocer a Dios, requiero ir a la Escritura. La mente va a estar regenerada con todas las implicaciones que tiene la regeneración de la mente. Recuerden, Dios cuando llega a nuestra vida cambia nuestros pensamientos. Es decir, los pensamientos ahora son pensamientos distintos, orientados a la gloria de Dios. Pero también Dios cambia los deseos. Eso es cierto. Y hay unos deseos profundos de deleitarnos en la presencia de Dios. El Espíritu Santo va a ser la guía en el proceso de reflexión teológica que siempre será corregido por el Padre Celestial, aunque esto no va a significar conclusiones infalibles, pero sí conclusiones santas que se acerquen a la verdad de la Escritura. Sí, entonces esto va a ser muy importante que lo tengamos. Ahora, recordando los textos que leímos, en el primer texto, en el Evangelio de Juan, es evidente que el Señor nos presenta a Cristo como aquel que da origen a todas las cosas. Él llama a existir a todos los elementos del universo, a todas las criaturas. Pero es evidente que por la revelación especial de Dios, pero también por la luz de la naturaleza, que Dios es la primera causa y por lo tanto no pudo ser causado por nada anterior a él mismo. Sí, eso lo enseñaba Aristóteles, sí, eso lo enseñaba Aristóteles. Eh, pero Aristóteles jamás supo cómo ese Dios trascendente y
y que él llama el motor único, que es acto puro, cómo puede comunicarse con la criatura? Para Aristóteles es un absoluto que no puede ser conocido. No, no he dicho comprendido, que no puede ser conocido. Y yo entiendo eso, pero sí tenía razón en que Dios es el único que da inicio a todo, pero que Él no tiene inicio porque Él es eterno. Pero también es simple, porque quien da inicio a todas las cosas no puede estar compuesto de otras cosas. Como dice James Dolezal, todo lo que hay en Dios es Dios. Todo lo que hay en Dios. Entonces, eso tiene su evidencia donde en el libro de Génesis, en el capítulo 1, también hemos hablado un poco sobre esto. En Génesis 1:1 fue el texto que usamos en las primeras conferencias, ¿se acuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y claramente eso marca la diferencia entre el creador trascendente y todas las criaturas. Pero los demás versículos que compartimos, todos tienen una característica particular cuando mencionan algunos de los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es amor. Es. Cuidado con esa palabrita, dos letras. Es. Definiendo eh, la naturaleza misma de alguien o de algo, ¿verdad? Fiel es Dios. Dios es fuego consumidor. Dios es luz. Y de seguro vamos a encontrar muchas construcciones gramaticales similares en toda la escritura que tienen como propósito demostrar que cada uno de estos atributos no son partes aisladas del Ser Supremo, sino que esencialmente es el Señor dándose a conocer a sus criaturas de tal forma que podemos percibir alguna perfección, pero tal atributo equivale en realidad a Dios mismo. Dios se da a conocer como el fiel, es fiel, pero es que Dios es fiel, no que tiene fidelidad. Dios es amor, Él es el amor, no que tenga amor, sino que es el amor. Dios es justo, es la justicia misma. Eso es lo que nos dice la escritura acerca de Dios. Entonces, toda buena dádiva proviene de Dios. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos amor? Porque Dios es amor. Él es la fuente infinita de todo ese amor. Como es la fuente infinita de todo poder, de toda verdad. Por eso Cristo, estando en condición de hombre en la tierra, cuando habla con sus discípulos, les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. No dice yo tengo vida. No dice yo tengo verdad, dice yo soy la verdad, un artículo definido. Yo soy la vida. Cuando Marta en su desespero le dice que mi hermano no hubiera muerto si tú hubieras estado acá, él le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta no entiende y le dice, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. No, Marta, no. Lázaro vivirá. Hay unas declaraciones en los diálogos de Jesús con nosotros los hombres que claramente nos muestran que Él es el Dios trascendente caminando en medio del hombre. Esto es un misterio enorme, pero es verdad. Entonces, este va a ser el fundamento lógico basado en la Biblia sobre el cual descansa toda nuestra reflexión sobre la simplicidad divina. Ahora, implicaciones para la fe de creer en la simplicidad divina. En un artículo reciente de James Dolezal, presenta unas reflexiones maravillosas sobre la importancia para el cristiano de creer en la simplicidad de Dios. Comparto la cita. Dice, esto tiene enormes implicaciones para la forma en que concebimos la existencia, la esencia y los atributos de Dios. En primer lugar, significa que no podemos postular una definición entre Dios y sus atributos de la manera que podríamos hacerlo entre una criatura y sus atributos.
Un hombre, por ejemplo, puede ser sabio, justo y poderoso, pero él no es idéntico a la sabiduría, la justicia y el poder que lo es, y el poder con que lo es. Cada una de estas es una parte que le aporta alguna forma de ser y cada una es distinta del hombre como un todo. Él depende de estas cualidades para ser como él es. Debido a que Dios es simple, no es así. Como Él tiene sus atributos, hablando con propiedad, Dios no tiene sabiduría, justicia, poder, etcétera. Atributos realmente distintos de su ser como Dios. Más bien, Dios simplemente es la sabiduría por la cual Él es sabio, la justicia por la cual Él es justo y el poder por el cual Él es poderoso, y así sucesivamente para todos sus otros atributos. En segundo lugar, y más profundamente, la simplicidad divina significa que Dios no está compuesto de existencia y esencia. Al igual que con sus atributos, Dios no tiene existencia o esencia como principio realmente distinto de su ser como Dios. Más bien, Dios simplemente es el acto de existencia por el cual existe y la esencia de la divinidad por la cual Él es Dios. Pero esto no es así con las criaturas. El ser humano, por ejemplo, es un cierto tipo de criatura, pero ningún ser humano es la humanidad como tal. Más bien, cada uno posee a la humanidad como un principio que lo determina a ser el tipo de ser que es. Además, ser humano no explica por qué existe un ser humano en particular. Más bien, el acto de existencia de cada hombre es un principio que posee además de su esencia. En resumen, no es la esencia de la humanidad ser. Para los teístas clásicos, este es el lugar apropiado de la distinción creador-criatura. Las criaturas poseen la existencia como un don, como aparece en Hechos 17, 25 y 28 o Apocalipsis 4:11, que es realmente diferente a sus respectivas esencias, mientras que Dios simplemente es su propia existencia, no habiendo ninguna composición de principios de existencia y esencia en Él. Todo lo que está en Dios es Dios, Él siendo su propia existencia y esencia y por lo tanto no derivado de causas como lo son todos los demás seres, es el único adecuado para dar cuenta en última instancia de todo lo que está causado a ser. Él es aquel de quién y por quién y para quién son todas las cosas, Romanos 11:36. Esto lo identifica como el único y digno objeto de toda nuestra adoración y gratitud. Por eso, grandes teólogos, fin de la cita, por eso grandes teólogos concuerdan en decir que Dios no tiene existencia, sino que Dios es. Él es la existencia. Por esa razón, en una conferencia, Darcy Sproul diría, cuando le preguntan, ¿usted cree que Dios existe? Y él dice, si yo creyera que Dios existe, entonces no creería en Dios, porque Dios no existe, Dios es. La existencia es dada al humano, a la criatura, como un don, pero Dios es, Él está por encima de cualquier existencia. Dicho en otras palabras, nada existiera si Dios no es. Nótese que no uso el pasado de si Dios no fuera. No, nada existiera si Dios no es. Ahora, antes de entrar a nuestro segundo punto, que es un poco más breve, sobre la historicidad y breve desarrollo del dogma de la simplicidad divina, me gustaría escucharlos a ustedes, mis hermanos. Me gustaría saber qué dudas tienen, qué preguntas, porque entiendo que es importante que de pronto tendrán alguna inquietud
y me gustaría que la hicieran ahora, porque entiendo que el tema es apasionante, pero puede tener sus dificultades. Algunos pueden estar expuestos por primera vez a enseñanzas sobre esta perfección divina y me gustaría escucharlos, porque es mucho el provecho que se puede sacar para, fíjense, para nuestra vida. Es paradójico, esto es para la gloria de Dios, es su gloria, pero hay tantas cosas que son para nosotros tan valiosas. Entonces los escucho. Pastor, voy a preguntar. Claro, Rey, adelante. Pastor, yo tengo una pregunta más en la cuestión ontológica para Ujú. percibir a Dios, porque yo también estoy leyendo Aristóteles y eso. Ellos dicen que la realidad no se capta con los sentidos, sino con la inteligencia. Para percibir este atributo de Dios, eh, se requiere el juicio de la inteligencia, no el de los sentidos, es algo más profundo. Lo que pasa es que Aristóteles es evidente que no va a tener en cuenta, Rey, una mente regenerada. Él apunta a la razón como un juez adecuado para percibir a Dios. Pero él y los demás pensadores, los tres grandes pensadores eh, eh, los tres grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, no van a tener una comprensión clara de lo que el cristianismo entiende eh, como conocer a Dios. Para nosotros el conocimiento no es netamente intelectual. El intelecto es parte de la forma como nos podemos acercar a Dios, pero es evidente que no basta. El intelecto solo no basta. Necesitamos la revelación de Dios. Y aún después que Dios nos ha dado la revelación, su palabra, requerimos la iluminación del Espíritu para que nuestra mente pueda comprender estas verdades. Porque esto no se va a percibir a priori observando la naturaleza, ni haciendo un estudio de los grandes pensadores, ni haciendo un estudio de religiones comparadas. No, no vamos a llegar a esa conclusión. Mira, el pastor Alberto y yo a veces nos sentamos a reírnos de las barbaridades de los teólogos liberales por el uso de la razón. O sea, nosotros sacamos cualquier broma de ellos, pero es que el uso que ellos hacen de la razón es muy cercano a los teólogos, a los filósofos eh, en ese sentido, porque no entienden, no entienden. Ahora, yo no voy a satanizar tampoco a Aristóteles porque mucho del lenguaje aristotélico y de los principios, y de hecho ahorita voy a hablar de eso, y de los principios que Aristóteles presenta, son unos principios válidos en cuanto a lógica y en cuanto a principios metafísicos, son adecuados para algunas definiciones, pero no nos permiten conocer a Dios. No nos permiten. Ahora, leyendo Aristóteles, sobre todo hoy estaba escuchando algo del doctor Svensson, Manfred Svensson, el autor chileno. Manfred decía que relacionado con Aristóteles y el conocimiento, nosotros realmente eh, únicamente podemos tomar a Aristóteles desde la perspectiva de la ética y de la perspectiva de la metafísica, algunos principios, pero que el resto de la literatura aristotélica tiene bastantes fallas debido a la falta de la iluminación que, que la fe trae sobre el alma, sobre el corazón. Ahora, también entiendo, Rey, porque tú eres un buen lector de los autores medievales, que el cristianismo medieval echó mano casi indiscriminadamente de los principios aristotélicos. Pero fíjate que cuando llega a los escolásticos, ya al escolasticismo tardío, los escolásticos lo que hacen es que filtran a Aristóteles y lo presentan en su dimensión adecuada.
también entiendo que muchos han dicho, no, Lutero rechazó de plano a Aristóteles y lo condenó y condenó el tomismo y todo. Eso no es tan así. Eso no es tan así. Nosotros nos toca como hacer un recorrido cuidadoso y ver qué se puede rescatar de algunas cosas, sobre todo entendiendo la filosofía como una ciencia subordinada y auxiliar, porque lo que estamos estudiando aquí es teología, pero la filosofía es una ciencia subordinada y auxiliar que puede ayudar cuando, yo digo que puede ayudar cuando no es la encargada de aclarar algo, porque si quiero aclarar algo, acudo a la teología, porque la teología pues, ha bebido de la fuente de la Biblia, obviamente. Sí, no sé si hay otra pregunta en esa dirección, Rey. Nada. Gaspar, adelante. Sí, pastor, buenas noches y a todos mis hermanos. Buenas noches, mi hermano. Bueno, estuve tomando mis apuntes. Me llama la atención algo que usted dice, que es Dios no tiene existencia. Él es la existencia. También hay una cadena de afirmaciones con respecto a esto. Dios no es amor, Dios no tiene amor, Dios es el amor. Y así una larga lista. Pero, pastor, cuando yo empiezo a definir lo que es el panteísmo, vemos que el panteísmo ellos creen en un Dios personal, pero también creen en un Dios impersonal. No. El panteísmo dice, que sobre lo que yo estuve leyendo, no sé si de pronto usted me corrige, que... Gaspar, disculpa un paréntesis, hermano mío. Sí, Tú sabes que siempre es agradable hablar contigo. Tú eres un hombre bueno, ajá, que siempre sacas cosas interesantes. claro, aquí Pero, tengo pero, uno que ya pero justamente, Gaspar, por eso sí, es que es panteísmo, porque no puede ser personal. sí, todo es Dios. Sí, Cuando el panteísmo se personaliza, lo que aparecen son los ídolos, pero es uh-huh. como tratando de fragmentar el todo, porque acuérdate, pante es todo. Sí, sí, todo es Dios y todo es Dios Claro, y Dios es todo. claro, pero entonces cuando se fragmenta la personalización que hace el panteísta esto es una parte del todo, pero es una personalización equivocada, errada, sobre Sí, es todo así. con lo que se refiere a Dios. Entonces, por eso digo que ahí lo que hay puede ser un sofisma, Sí, pero que realmente no corresponde con la realidad de cómo ellos lo expresan. totalmente de acuerdo, Pastor. Y ahí es donde iba a llegar con respecto a esto. O sea, esta es una afirmación de un teólogo que él dijo eso. Y él afirma que, por ejemplo, que es impersonal en cuanto a que una piedra, un río, una fuerza, una energía, que es impersonal, como afirman los testigos de Jehová con respecto al Espíritu Santo, donde ellos afirman que creo que hay una cita en el libro de Proverbios donde ellos toman esa cita para afirmar que es una personificación, lo que usted acaba de decir ahorita. Una personificación, o sea, es una figura retórica que ellos utilizan. Ellos dicen que cuando Dios habla, que cuando Dios intercede, cuando el Espíritu Santo habla, cuando el Espíritu Santo intercede, cuando el Espíritu Santo nos guía, habla, tiene voluntad, etcétera, no se refiere literalmente a una persona, sino ellos están como que acudiendo a una figura literaria llamada personificación. Bueno, en ese sentido. Ahora, volviendo a la afirmación de que Dios no tiene existencia, Él es la existencia, me llama la atención con respecto a lo impersonal que es Dios con relación a lo que afirma el panteísmo. Creo que tenemos que tener mucho cuidado porque el panteísmo afirma que todo es Dios y Dios es todo. Pero sí, si bien es cierto que todo es Dios y Dios es todo, tenemos que aclarar que Dios es todo, pero aparte de todo.
Estoy Sí, filosofando. por eso hablamos de la trascendencia, de la trascendencia. Dios está Ajá, por encima de su creación. Ese es el atributo de la trascendencia divina. así Sí, es, mi porque hermano. entonces, si dejamos las cosas así, decimos, bueno, como Dios no tiene existencia, no, Él es la existencia, le podemos decir, Dios es el universo, son las estrellas, Dios es el árbol, Dios es el mar, porque es la existencia. Pero vayamos a Entonces, la escritura, vayamos a la escritura. Pablo, hablando con los atenienses, dice, porque en él somos y nos movemos. Claramente está hablando de una dependencia de la creación, la creación que depende de Dios. Ojo con esto, la creación. No está diciendo que Dios es la creación, sino que está diciendo en Él somos y en Él nos movemos. Es lo que dice Pablo. Entonces, la respuesta nuestra, sí, tiene que ser una respuesta lógica, pero tiene que ser una respuesta bíblica y que esté acorde con lo que están preguntando. Entonces, el panteísmo puede decir lo que sea, pero la Biblia, que es autoritaria, nos dice que aunque Dios controla todas las cosas con su providencia y es el creador de todas las cosas, es diferente a todas las cosas. Claramente queda aparte de la creación, aunque Él mismo sea el que la sostiene. Sí. Y que Dios no es cada cosa de la creación, cada sí, elemento de la creación, sino que Dios es Dios. así es, pastor. Entonces hay que tener mucho cuidado en tales Gracias, Gafa. afirmaciones. Salvedalito, pastor. Gracias. Albert, cuéntame, pastor. Buenas noches, Pastor, y a los demás hermanos presentes. Bueno, definitivamente que el tema de la simplicidad no es un tema sencillo, es un tema que reviste de bastante complejidad y que es más complejo aún el hecho de que se utilice un lenguaje análogo tomado prestado de la filosofía griega con el cual no estamos eh, del todo familiarizados, porque esa es la verdad y tal vez por eso es que para algunas personas, como bien decía Mauricio Pastor, algunas personas que han leído obras como las de, o bueno, yo en realidad no sé qué tantas, yo creo que es muy reducido el número de personas que han podido leer una obra como la de Tomás de Aquino, sobre todo, sobre todo una buena edición, porque usted puede encontrar en el mercado literario la Suma Teológica de Tomás de Aquino, pero hay muchas ediciones que no son muy buenas ediciones porque recordemos que es una obra teológica e incluso filosófica que fue escrita en un periodo bastante distante al nuestro y que no hay muchas personas con la capacidad de traducir una obra de semejante talante. Y además de eso, pues, además de que hay muy pocas traducciones buenas, pero sí hay buenas, como las de la editorial BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, Sí, publicó la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Es una excelente edición porque es una traducción. Recordemos que estas son obras escritas o en griego o en latín. ¿Ya? Y esta obra es muy buena porque es traducida por doctores en filología clásica que no solamente conocían el idioma de la época, sino el contexto eh, filosófico de la época. Entonces, algunas personas tienden, como bien dijiste, Pastor, a satanizar obras como esta, pero porque no están familiarizados, no están familiarizados con un periodo, con una época, con un lenguaje filosófico. Entonces, lo más fácil casi siempre es satanizar y descartar. Pero si nosotros asumimos la lectura de Tomás de Aquino en el tema de la simplicidad de Dios,
quizá no hay un desarrollo más profundo, ni siquiera entre la literatura moderna, porque si miramos, hagamos el siguiente ejercicio, busquemos un libro actualmente que hable sobre la simplicidad divina, vaya a una librería cristiana y pregunte por un libro sobre la simplicidad divina. Vas a encontrar muy poco, si Muy acaso poco. De hecho, si acaso el que solo usted mencionó el de ahorita es Dolizal, solo. exactamente el de todo lo que hay en Dios es Dios. Del resto usted no va a encontrar, y eso es un libro publicado recientemente, Sí. pero en todo este periodo histórico no encontramos literatura sobre la simplicidad divina, a Ahora, excepción en que en el contexto católico. ahora, Ya. acuérdate algo, pastor. Eso, hablando en la literatura que hombres de nuestra época nos gusta leer, en fin. Pero vayamos a los videos de YouTube. Sobre simplicidad divina vas a encontrar, no vas a encontrar muchos, no. Vas a encontrar uno de un chico de República Dominicana que es muy bueno en habla hispana. Vas a encontrar algo de Odu, algo nuestro. Vas a encontrar algo de Sugel y pare de contar otra cosa. Y en inglés, Dolizal, algo de Fesco, eh, algo de Kevin De Jong, en inglés. En inglés, Entonces, exacto. ¿qué pasa? Nótese cómo hemos perdido de vista el estudio sobre teísmo clásico y especialmente sobre el tema de los atributos incomunicables. Este tema por eso es tan importante, tan Y importante. fíjese, Pastor, das en un punto muy importante sobre el tema de la simplicidad que le ha causado incluso confusión a muchos hermanos cuando abordan el estudio de los atributos divinos. Y entonces cuando se habla de atributos comunicables y atributos incomunicables de Dios, se cree que se está haciendo una división Sí. en Dios. No, no hay una división en Dios. De hecho, el atributo de la simplicidad podríamos decir que es el atributo por excelencia de Dios. Es lo que hace a Dios ser Dios y no una criatura. Porque una criatura sí está compuesta. Dios no, es el único ser que no está compuesto de partes. Me gusta la forma en cómo habla el profesor Lucas Mateo Seco al decir lo siguiente sobre el tema de la simplicidad. Dice, Él está más allá de los entes creados porque Él no tiene ser por participación, Él sino es que, el ser. sino que es el ser por esencia. Sí. Es decir, el ser de Dios, Dios no lo tiene por participación, no lo recibió de nadie. Él es el ser por su propia esencia, por su propia naturaleza. ¿Ya? Entonces, dividir a Dios sería ser vulnerable a Dios. Ahora, acuérdense de algo. Seguramente van a encontrar eh, algunos, algunos escritos o vídeos de Leigh Craig, de Plantinga, en donde, y el mismo Gruden que acabo de leer, van a tener algún rechazo de algunos atributos de Dios como la omnipresencia o la eternidad, incluso de la misma simplicidad, porque lo que conocemos como teísmo neoclásico o teísmo abierto, que espero poder tocarlo de alguna manera, no, como no pueden comprender estas realidades de Dios, simplemente le ponen una X como imposible. Entonces, qué es lo que hacen ahí? Lo que hacen es que están poniendo a Dios como alguien superior solo en grado, pero no esencialmente distinto. Entonces,
sé si vas a tengo una pregunta porque no sé si lo van a tratar más adelante. Eh, Porque hay una objeción en este tema de la simplicidad y es respecto de la Trinidad. Ah, ok. Bueno, si vas a abordar esa objeción, vas adelante porque por lo general se Sí, objeta sí, que al porque existir Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios está dividido en su naturaleza o en su esencia. Entonces no sé si vas a no, tú sabes que abordar eso. en los credos primitivos se habla de la esencia indivisa. Sí, entonces hay una cosa que es la esencia indivisa, pero otra cosa es el término persona, la homunción del cual se habla continuamente. La diferencia entre el ousios y el homoousios. La esencia es Dios, pero hay tres personas en la Trinidad Exacto, que esencialmente son Dios, llamémoslo así, vamos a usar el plural ahí, pero que esencialmente es Dios, un solo Dios, pero tres personas. De hecho, no recuerdo, es alguien que comenta a Tomás de Aquino, que dice, de hecho, la simplicidad es lo que nos permite comprender la Trinidad. Comprender es una exactamente. forma de decirlo, que nos permite aceptar la Trinidad. Porque si Dios no fuera, si el Hijo no fuera verdadero Dios, entonces, y afirmó ser Dios, estaríamos hablando de la esencia dividida, pero eso no puede ser. Eh, Exactamente. sí, entonces, Con esto termino el profesor, volviendo a una cita del profesor Mateo Seco, él dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, pero no forman parte de Dios. Dios no es la suma de las tres personas divinas, eh, porque la unidad de Dios es simplísima. Es decir, son la misma naturaleza y la misma esencia, por eso no se les puede dividir, por eso no se puede hablar de las tres personas divinas eh, como si tuviese cada una esencia un o centro de una pensamiento naturaleza. distinto. Exactamente. Sí, es cierto, es cierto. Esa parte hay que tener mucho cuidado porque también está en boga hoy el trinitarismo social, que ha entrado muy fuerte, la idea de tres centros de pensamiento. Y ellos no sé si no lo han notado, pero es evidente que al hacer eso hay una división. Y al haber la división, entonces Dios no sería simple. Y la Biblia Dios no se revelaría a Moisés como yo soy el que soy. O no le diría a aquella mujer samaritana, Dios es espíritu. Entonces, eso es lo que debemos tener mucho cuidado. Una pregunta más y seguimos adelante, que ya nos queda poquito tiempo. ¿Alguna pregunta o comentario? Eh, Después que oremos, obvio, no voy a hacer examen, no se preocupen, que paremos la grabación, voy a preguntarles cómo vamos, porque si quiero conocer sus inquietudes sobre el curso, porque este curso lo actualizamos, justamente por eso, como les decía el jueves pasado. Bien, vamos a entrar en un segundo punto, la historicidad y breve desarrollo del dogma de la simplicidad divina. Bueno, voy a hablar de la simplicidad del dogma, pero voy a hablar de un neoteólogo, sino de un filósofo, Aristóteles. Según Aristóteles, el primer motor inmóvil es el ser absolutamente perfecto, acto puro, inmutable y causa primera absoluta de todo el movimiento existente en el mundo. Él es inmóvil no porque es incapaz de actuar, sino porque no tiene potencia para recibir cualquier cambio en su ser. Ese es el verdadero sentido de inmóvil empleado en la metafísica. Bien, hasta ahí ese texto de Aristóteles. ¿A qué se refiere como acto puro? En Dios no hay potencialidades. Ustedes recuerdan las clases en la escuela de física, la diferencia. Aquí tenemos un ingeniero que es Gaspar, hay otros
de pronto ingenieros acá, pero básicamente es, esta agua está en potencia allí, ¿verdad? En ese vaso. Imagínense una presa. Hay no sé cuántos millones de litros de agua, de galones de agua en esa presa. Eso es energía potencial. Pero la energía, para empezar a ser energía cinética o el acto de la energía, tiene que entrar en movimiento. Y para entrar en movimiento necesita ser empujada por alguien, por algo que ya esté en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice Aristóteles sobre Dios? En Dios, Dios nunca ha estado en reposo, Él es acto puro en ese sentido. Siempre hay movimiento, Él es el primer motor. El motor inmóvil es para decir motor inmutable, que no cambia. Pero en Dios no hay algo así como un reposo. Cuando los judíos quisieron interpelar al Señor Jesús por el tema del Shabbat, Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Acto puro, movimiento puro. El hombre existe porque Dios es. Ahora bien, Aristóteles no era creyente, entonces no cometamos el error, que sí hay un error en algunos padres de la iglesia, que nunca cuestionaron la idea de si eh, de la relación de Aristóteles con el pensamiento de un Dios simple. Pero era poco probable que este Dios de Aristóteles fuera el Dios de los judíos. No. Ahora bien, otra cita sobre Aristóteles dice, el primer motor inmóvil es el Dios de los sabios. Bueno, es una crítica a Aristóteles, perdón. El primer motor inmóvil es el Dios de los sabios y de los filósofos. Un Dios que no recibe culto, que no tiene templo, que no tiene siervos y no tiene un libro sagrado. Esto es una crítica a la idea absoluta del Dios absoluto, que es el primer motor, pero que no puede comunicarse con el hombre. Así lo concebía Aristóteles. Ahora bien, en la patrística, los padres de la iglesia postulan la realidad de un Dios simple. Ellos no van a tratar de refutar esta perfección divina, sino que en sus tratados ellos van a entender que realmente Dios es un Dios simple que no puede ser dividido. Un Dios que es un Dios que es distinto de los paganos. No solo es el Dios simple, sino que junto a la simplicidad divina vamos a encontrar atributos como la inmutabilidad y la impasibilidad. Dios no cambia, no puede cambiar por algo externo a Él o por una pasión en Él mismo, sino que Dios siempre actúa igual a sí mismo. Es decir, de acuerdo a lo que Él es. Él es amor, Él es bondad, pero es justicia también. Entonces, en la patrística primitiva nosotros no encontramos algo así como una idea de rebatir el atributo de la simplicidad divina, pero recordemos que la teología tiene un elemento polémico correctivo o apologético, es decir, eh, en la medida que se va desarrollando la teología en el mundo, se va desarrollando cuando van apareciendo retos para la teología en un momento específico de la historia. ¿Cómo así? Por ejemplo, los padres se tuvieron que ocupar de temas eclesiológicos. ¿Por qué? Porque el reto era cómo debe ser una iglesia. Y vamos a encontrar entonces en esa dirección tratados relacionados con cómo se administra la iglesia. Pero el principal reto de los primeros padres era sobre algunos atributos de Dios, particularmente hablando. Trinidad, por ejemplo, va a ser un tema importante. La deidad de Cristo. Recuerden el concilio de Nicea, el de, el de Constantinopla, el de Calcedonia, la deidad de Cristo, la Trinidad, eh, en contra del arrianismo y contra todas las herejías cristológicas que aparecen en los primeros siglos. Entonces,
va a haber una respuesta teológica a eso, los credos primitivos, escritos de tantos hombres, los escritos de San Cirilo, por ejemplo, los escritos contra Apolinar o contra los adopcionistas. Va a haber todo esto dentro de su marco histórico particular. Pero tampoco es una novedad histórica cuando nosotros vemos ahora el, el, el tema de la simplicidad o la aceidad, temas que son más abordados durante el periodo escolástico. ¿Por qué son más abordados? Porque en ese momento van a sufrir más ataques estos atributos. Y es ahí donde aparecen hombres como Tomás de Aquino, Anselmo, este, Pedro Lombardo, y se van a tocar algunos de estos temas en la teología medieval escolástica. En la época de la Reforma, bueno, regresemos un poco por citar ejemplos sobre algunos padres. Tertuliano, eh, aunque él rechazaba la filosofía porque la consideraba pagana y fuente de toda controversia, escribe ampliamente sobre la creación divina, el origen del alma y sobre algunos aspectos relacionados con Dios, diciendo que no tiene partes. Y esto es una conclusión lógica que se puede leer en sus tratados sobre la mente, el cuerpo y el intelecto. Estamos hablando de Tertuliano, siglo segundo. Segundo. Entonces, él considera, al igual que otros padres, a Dios como el ser espiritual incorpóreo, sin partes y absolutos. Pero también Jason Gray, un estudioso de la patrística, en un escrito para The Gospel Coalition, dice, hablando sobre la simplicidad de Dios, cita de manera explícita tanto a Agustín como a Ireneo. Miren esto, escuchen, diciendo lo siguiente: Agustín de Hipona dijo que Dios no puede perder ningún atributo que posee y no hay diferencia entre quién es Él y lo que tiene en sí mismo. No hay diferencia entre quién es Él y lo que tiene en sí mismo. Para explicarlo, usa una ilustración sencilla. Si tenemos un vaso con agua, no diríamos que el vaso es lo que dicho vaso contiene. Las dos cosas están divididas, pero Dios no es así. Él no contiene sus atributos, porque eso significaría división dentro de Él. Más bien, Dios es sus atributos. Los atributos de Dios no se diferencian de su esencia, ni se diferencian materialmente entre sí. Ireneo, también citado por Gray, dice, Ireneo, un padre de la iglesia, también habló de la simplicidad divina así. Dios es un ser simple, no compuesto, sin miembros diversos y totalmente semejante e igual a Él mismo, puesto que es totalmente comprensivo, totalmente espíritu, totalmente pensado, totalmente inteligente, totalmente racional, totalmente auditivo y totalmente visual, y toda luz y toda la fuente de todo lo bueno. Nótese, estamos hablando de alguien que conoce la patrística primitiva y este hombre es capaz de remontarse a los padres y presentar unas citas en donde se nota que en el pensamiento teológico, por lo menos de estos padres, la comprensión de este atributo era bastante claro para ellos. Los escritos que nosotros citamos ahora, bueno, dice, corresponden a la ciudad de Dios, en fin. Bueno, los escolásticos, ya de los escolásticos hemos hablado bastante, también el tema de Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino en su Suma Teológica va a ser tal vez
va a ser tal vez la mejor exposición sobre este atributo que se haya hecho. Los demás estudios en la escolástica misma y después en los reformadores e incluso hasta los estudios puritanos y los estudios actuales van a basarse en lo que ya Tomás de Aquino había presentado. Entonces, eso nosotros tenemos que entrar a considerarlo. Miren, a veces nosotros creemos que los medievales eran tontos o que no tenían o que no sabían. Y miren, miren la mente de estos hombres, hasta hacia dónde daba. Hombres antiguos, ¿verdad? Antiguos, pero miren la mente de ellos en dónde, hacia dónde estaba llegando. Entonces, hay una página, les recomiendo, hay una página que está publicando en buena traducción la Suma Teológica por internet. Por favor, ojalá puedan ver y analizarla. No la tengo a mano, no la tengo a mano, pero busque Suma Teológica y ahí aparece. Bueno, puritanos como Stephen Charnock, John Owen, hablaron sobre la simplicidad de Dios, compartieron el tema de la simplicidad de Dios. Los reformadores y las confesiones de fe incluyen dentro de sus artículos sobre Dios, incluyen el tema de la simplicidad de Dios. Digamos que la reforma protestante, cuando aparece, la reforma, a diferencia de lo que nosotros creemos, no hace un corte con la teología medieval y con la teología, ni con la teología antigua, ni con los escolásticos. Es más, hay una continuidad histórica con lo que, disculpen, con lo que dice la teología medieval en muchos puntos. Naturalmente, la Reforma va a rechazar los dogmas del catolicismo romano relacionados con la aplicación de la redención, porque obviamente están traídos de los cabellos. Ese semipelagianismo horrible donde mezclan la gracia divina más obras tenía que ser rechazado, así como la idolatría dirigida hacia María y los intercesores, la misa a los muertos, eso va a ser rechazado de plano, pero lo que se refiere, si usted ve muchos de los escritos de la Reforma, no están divorciados del teísmo clásico que es expuesto incluso por autores católicos romanos que están equivocados en otras cosas. Entonces, cuidado con eso porque a veces, como decía Sproul también, no sea que botemos el agua de la bañera con todo y bebé, simplemente por no ser un poquito cuidadosos con, o como decía, o como decía un profesor de Antiguo Testamento que tuve en el Seminario Teológico Reformado, el hombre decía, es que para nosotros no podemos satanizar todo lo que se hace en la, en el catolicismo romano, aunque nosotros no lo hagamos. Por ejemplo, si un cura lee la Biblia y dice palabra de Dios y la gente responde, te alabamos Señor, no podemos pensar que eso es malo. Entonces, cuidado con la forma como entendemos o como comprendemos las realidades que están claramente expuestas acá. Bueno, los reformadores hablaron sobre los atributos incomunicables de Dios, la simplicidad, la inmutabilidad, la impasibilidad. eh, pero ya en este tiempo, como les decía, libros de teología analítica como Thomas McCall o, o también hombres como Alvin Plantinga, Moreland o Leigh Craig, que son filósofos de la religión, pero no son teólogos, porque para ser teólogos tienes que creer en el cuerpo de doctrina que te presenta claramente la escritura. Cuando tú rompes con eso, ya dejaste de ser teólogo y te convertiste en otra cosa.
Ahí está el grave problema. No eres teólogo, porque para ser teólogo requieres abrazar la fe que te ha transmitido la Escritura. Entonces, digamos que estos hombres han infiltrado la ortodoxia y reclaman espacio dentro de la academia conservadora, pero es evidente que estos hombres no abrazan lo que hoy se conoce como teísmo clásico, como si pudiera haber otro. No creo que pueda haber otro. Lo que se llama teísmo neoclásico y teísmo abierto no corresponde con el cristianismo. Miren lo que las confesiones de fe, lo que están a tono con lo que hemos creído, presentan en algunos de sus dichos. Es decir, todos sostienen lo que el Concilio de Nicea ha presentado, que hay una sola esencia divina, que se llama verdaderamente Dios, que hay tres personas en la misma esencia divina, igualmente poderosas y eternas. Eso solo por citar un caso. La Confesión de Fe de los Países Bajos de 1561 afirma en su primer artículo: todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual único y simple al que llamamos Dios. Mire, espiritual único y simple al que llamamos Dios. Confesión de Fe de Westminster: hay un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Simple. Nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Nuevamente, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Podríamos citar también la segunda confesión helvética en su artículo 3, a la confesión escocesa en su capítulo 1 y tantas otras, pero por razones de espacio no las vamos a mencionar. Pero esto no significa que esté libre de objeciones. Ya hablamos de una, la que el pastor Alberto nos hablaba ahora, pero que fueron respondidas en su época medieval. Pero hoy en día hay objeciones a este atributo de la simplicidad. Por ejemplo, Leigh Crane y Moreland, en su libro Fundamentos Filosóficos para una cosmovisión cristiana, rompen con la simplicidad que se ha creído y, y dicen que esto es una doctrina radical que no goza de apoyo bíblico y que está en desacuerdo con la concepción bíblica actual de Dios. ¿Cómo lo refutamos? Al principio le di toda la base bíblica y ahora le di la base histórica, ¿verdad? Dios es. Yo creo que ellos tienen un problema con el concepto de simplicidad en sí mismo. ¿Por qué? Porque o desconocen de manera perversa lo que dice la Biblia y la tradición de todo el cristianismo, lo desconocen o lo niegan. Y aquí hay un problema. Ellos también dicen que de acuerdo a la doctrina de la simplicidad divina, Dios no tiene atributos distintos, no tiene relaciones reales y su esencia no es distinta de su existencia y que solo es el puro acto de subsistir y que todas estas distinciones existen solo en nuestras mentes, ya que no podemos formar una concepción del ser divino absolutamente simple. Ahora, es verdad que nosotros no podemos formar una concepción
de la simplicidad divina, pero las dificultades en nuestra mente no pueden negar que esto es una doctrina revelada, aunque no explicada, por lo menos no totalmente explicada. ¿Por qué? Porque al igual que la Trinidad, Dios la revela, pero no la explica. Seguramente no somos capaces de sobrellevarla. Pero también podemos responder a esta objeción con la pregunta que hace Tomás de Aquino. Entonces, ¿de qué está hecho Dios? ¿De qué está hecho Dios? Ah, Dios no es simple. Ok, ¿me podrías decir de qué está hecho Dios? Esa sería una buena pregunta. Ahora, hay otras objeciones, pero ya son menos poderosas. Pero quiero concluir, terminar con una cita de Arthur Pink. Con esta cita, por cierto, terminé la escuela dominical en donde puse este atributo divino. Dice, nuestro Señor Jesucristo no añadió nada al ser y a la gloria esenciales de Dios, ni por lo que hizo, ni por lo que sufrió. Es verdad, bendita y gloriosa verdad, que nos manifestó la gloria de Dios, pero no añadió nada a Dios. Claro, no se puede porque Dios es simple. Dios es simple. Bien, vamos a orar. Paramos la transmisión y me gustaría hablar un poco con ustedes, mis hermanos.